Bueno, shalom para los que se están conectando por YouTube, porque nos están viendo aquí. Y como ven, aquí atrás voy a mover la cámara para que lo vean los de YouTube. Puse el título el subtítulo que le puse a esta prédica, ¿no? Estamos viendo la parashá, la porción que se llama Shelech Lejá, que va desde números 13:1 a números 15:41. Pero yo le puse fe versus incredulidad. ¿Y por qué ven que hay 6 palabras allí, no? Que en realidad se repite, son 3 palabras. Que dice abajo de fe, creer, confiar y obedecer. Y abajo incredulidad dice lo mismo. Dice, lo contrario. Incredulidad, desconfianza, desobediencia. Porque la palabra fe o creer en hebreo es la palabra emuná, que es como se llama nuestra congregación. Si ven allá arriba, los de YouTube tal vez no lo puedan ver, ahí está. Ahí se lo estoy mostrando, capaz los de Facebook no lo ven, pero dice emuná nazarena. Y emuná, como dije, es la palabra para creer o para tener fe. Y que esa palabra se puede traducir o tiene varios conceptos. Que no es la fe como lo tenemos muchas veces nosotros lo pensamos, que decimos, vos tenés fe, sí, dice yo tengo fe. ¿Y cómo es la fe que tenemos? Esa fe tiene que estar compuesta por varias cosas. Por ejemplo, la parte de la fe es el creer. A ver, voy a poner aquí que no se veía. Parte de la fe es el creer, es el confiar y eso le obedecer. ¿Y por qué hay un signo de porcentaje al lado de cada uno? Porque puede ser que nuestra fe no esté totalmente de acuerdo al 100% de todo eso. Porque muchas personas dicen, sí, yo tengo fe. Pero la fe que tienen es solamente que creen que hay un Dios en los cielos, que creen que mandó a su Hijo a que muriera y que resucitara. Pero vemos que creen en eso, pero no confían en Dios, que es lo segundo que pusimos ahí. O sea, que tienen la primera parte de la fe, de la emuná en hebreo, que creen, pero no confían. Pero también hay personas que creen y confían, pero que les falta la obediencia. No obedecen la palabra de Dios. Creen que hay un Dios, o confían en Él, que Él los ama y que Él quiere lo mejor para ellos, pero no lo obedecen, no guardan sus mandamientos, no hacen la voluntad de Él. Amén. ¿Y por qué puse un signo de porcentaje en cada uno? Porque quiero que mentalmente, no que me lo digan, pero que piensen cómo estamos cada uno. ¿Cuál es nuestro porcentaje de esto? Yo voy a anotar aquí, a hacer números, vamos a poner improvisadamente, ¿no? Vamos a suponer que tenemos que creemos, ¿no? Que nuestra parte de fe de creer, tenemos un 80%. Porque es algo fácil, que tenemos un 80%. De la confianza vamos a poner un 60%, porque ya no es tan fácil confiar. Y de obedecer el 50%. Podrán decir, bueno, estamos bastante bien. Tenemos 80% de creer, 60% de confiar y 50% de obedecer, ¿no? No sé allí en el Facebook si hay alguien que opinan de esto. ¿Cuánto es? No quiero que lo pongan en el Facebook, pero que piensen en sus mentes, ¿no? Pero si pensamos esto, que si tenemos un 80%, también tenemos que pensar que hay un 20% de incredulidad. Y que hay un 40% de desconfianza. Y un 50% de desobediencia. Entonces tenemos que pensar en nuestra mente cómo estamos. Si es que realmente, primero que todo, si tenemos las 3 partes de esa fe, de esa que es creer, que es confiar y obedecer. Y después que ponemos un porcentaje en cada una de esas cosas, ver que también tenemos la otra parte. Porque si no creemos totalmente, tenemos una parte que es incrédula. Y eso le pasa a la mayoría de las personas. Que no todos llegan a creer un 100%, sino que en algunos momentos de nuestra vida como que llegamos a dudar, ¿no? A unas personas más creyentes, en momentos difíciles llegamos a dudar, ¿no? Así, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué es lo que está pasando? Dejate abierta la puerta. Entonces, ya entrando en la porción que vamos a ver y que nos habla de esto, vamos a ver en Números, en el número capítulo 13 vamos a buscar.
que para el contexto yo le voy a contar la historia, para los que no la conocen, la historia de qué estaba pasando con el pueblo de Israel. Vamos a acomodar un poco aquí la cámara. Para los que no conocen la historia, el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Y estaban pasando por muchas dificultades. Estaban pasando, obviamente, como esclavos, tenían que hacer lo que los egipcios les decían. Tenían que trabajar no solo en las cosas que los egipcios les decían, sino que para conseguir sus alimentos. El pueblo de Israel estaba pasando muy mal. Pero el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo santo, ya les había prometido que les iba a dar su lugar en el mundo, su tierra prometida, que es la tierra que ahora conocemos como la tierra de Israel. Ellos ya tenían una promesa de parte de Dios que Él les iba a dar eso, ¿no? Entonces, si recuerdan, Dios sacó al pueblo de Israel a través de grandes milagros, de grandes pestes. No sé si se acuerdan que el rey de Egipto no quería que el pueblo de Israel se vaya. Entonces Moisés iba y hablaba, y Aarón hablaba con el rey y le decía, bueno, deja ir a tu pueblo para que te adore en el desierto. Y él decía, no los voy a dejar. Entonces caía granizo, por ejemplo. Y iban otra vez y el faraón le decía, bueno, sí, esta vez vayan, porque se asustaba, ¿no? Por los granizos. Y cuando lo estaba por dejar ir, no vayan nada. Entonces ahí Moisés oraba y, por ejemplo, el agua del río se convertía en sangre. Y ahí el faraón se asustaba y decía, bueno, vayan. Y así tuvo muchas veces y hubo muchas señales. Que hasta la señal final, por la cual ahí sí el faraón dejó ir al pueblo de Israel, fue cuando se murieron todos los primogénitos de los egipcios, ¿no? Y el pueblo fue testigo de un montón de señales y un montón de cosas del poder de Dios, de cómo Dios podía hacer que el agua de un río se convirtiera en sangre, cómo podía hacer que descendiera del cielo granizo, pero dice que el granizo pesaba 40 kilos, no era como el granizo como conocemos nosotros, unas pelotitas, no, sino que era del tamaño de esta mesa, capaz. Vio como el ángel destructor pasaba por las casas y mataba a los primogénitos. Pero dice que en la casa donde habían matado un corderito y habían pintado los dinteles de la puerta con la sangre que representaba a Yeshua, a la muerte y la resurrección de Yeshua, de Jesús, el ángel seguía de largo. Porque esa sangre representaba que ya había un sacrificio que pagaba por esos pecados. ¿No? Los israelitas vieron todo eso y más. Si se acuerdan, después que lo dejó ir, dice que ellos iban escapando y llegaron al mar que le llaman al mar rojo, y no tenían dónde escaparse. Estaba el mar delante de ellos y los egipcios atrás. Y dice que Dios le dijo a Moisés, solo avanza y di al mar que se abre. Y el mar se abrió en dos y ellos pasaron por tierra seca, entre medio del agua. Y dice, cuando los egipcios lo quisieron seguir, se cerró el agua atrás de ellos y murieron ahogados. Entonces vieron un montón de señales. Dios iba, dice también, con ellos en el campamento, iba delante de ellos como en la noche iba como una columna de fuego para alumbrar y para dar calor. Y en el día iba como una columna de nube para protegerlos del sol. Entonces vimos un montón de cosas. Pero sin embargo llega el momento que los israelitas tienen que conquistar esa tierra y parece que les entra un poco de duda, ¿no? Y vamos a leer números 13, versículo 2. Y dice números 13, 2. Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de entre ellos. Ayer estábamos leyendo esto con mi hijo, o anteayer, y yo le dije a mi hijo, esto me trae un déjà vu, porque me acuerdo, porque él no se acordaba de muchas cosas que estábamos leyendo, y me acuerdo, le digo, estar leyendo estas mismas palabras, le digo, hace un tiempo atrás, y me acuerdo hasta las cosas que me dijiste, y me acuerdo que aquel entonces, hace 2 años, me dijo, papá, esto está mal escrito. Dice, ¿cómo vas a decir envía tú hombres? Dice, por lo menos tendría que haber una coma, me dice, envía tú hombres que reconozcan la tierra.
Pero el problema es que la traducción, aquí el traductor se complicó un poco para hacer la traducción, pero lo que nos está queriendo dar a entender aquí el traductor es que los hombres que iban a reconocer la tierra iban a ir por Moisés, porque Moisés los quería mandar, no porque Dios envía de tu parte o envía para ti, como vemos aquí bueno, lo pusimos en español, pero Lej Leja quiere decir Selaj Leja, perdón, quiere decir envía para ti. O sea que los hombres que iban a ver esa tierra la iban a ver para Moisés y para el pueblo, no para Dios, porque Dios obviamente que ya sabía cómo era la tierra. Incluso Dios ya le había dicho cómo era esa tierra. Ellos no necesitaban reconocerlas. Y eso lo vemos un poquito más adelante en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 21, que dice eso. Pero vamos a leerlo para reafirmar. Dice Deuteronomio 1, 21. Mira, Yahweh tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Yahweh tu Dios, como Yahweh el Dios de tus padres te ha dicho, no temáis ni desmayéis. Dice el 22, pero viniste a mí todos vosotros, o sea, el pueblo, y dijiste, enviaremos varones delante de nosotros, que nos reconozcan la tierra. Ahí vemos que Dios ya le había dicho que tenían que ir. Y sin embargo, el pueblo que hizo, dijo, no, pero queremos enviar espías y enviar varones a ver cómo es la tierra, ¿no? Dice aquí, en el 22, y vinisteis a mí todos vosotros y dijiste, envía varones delante de nosotros que reconozcan la tierra y a su regreso que traigan razón del camino y por donde han de subir. Ahí vemos que no fue de parte de Dios esto, sino que Él mandó esos espías porque Moisés y el pueblo no tenían fe, tenían incredulidad, por eso el título. No tenían fe de que Dios le podía dar la tierra, no tenían fe de que esa tierra era buena, sino que tuvieron la necesidad de enviar a alguien. Y dice, vamos a leer el versículo ahora de Números 13, 17. Dice, los envió pues Moisés a recorrer la tierra de Canaán, diciéndole, subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que habita, si es fuerte o es débil, si son pocos o numerosos, cómo es la tierra habitada, y si es buena o mala, y cómo son las ciudades cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o es estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad el fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Ahí vemos que le dice a los espías, mandó espías a decirle que vayan a ver cómo era esa tierra, ¿no? Cómo eran las ciudades, si había mucha gente, si había muchos frutos. Y eso muchas veces lo podemos aplicar a nuestras vidas. Muchas veces nosotros mandamos espías en diferentes ocasiones. Y vos decís, ¿cómo que mandamos espías? Sí, vamos a suponer que tenemos que hacer algo que nunca hicimos, o algo nuevo, vamos a suponer que tenemos un trabajo nuevo, ¿no? Y muchas veces esos espías se sentan en nuestras mentes. Y empezamos o tenemos que hacer, no sé, tenemos que sacar algún papel, o tenemos que ir al médico por ciertas cosas, y empezamos a pensar, ¿no? Empiezan a venir esos espías a nuestras mentes, empezamos a decir, mirá, si en el caso del trabajo nuevo, ¿no? ¿Y si mi patrón es malo? ¿Y si me pagan poco? ¿Y si mis compañeros son malos? Y nos empezamos a dar manija, ¿no? Y vemos que si tenemos los espías que son incrédulos o los espías que tienen fe. Porque podemos pensar lo contrario, también podemos decir, podemos tener un buen patrón, mis compañeros pueden ser buenos, voy a ganar bastante, ¿no? Entonces tenemos que ver qué clase de espías tenemos en nuestras mentes. Amén. Pero vamos para seguir con la historia, vemos que entonces que Moisés le dice eso a los espías, que se fijaran eso, ¿no? Y ellos van, ahora vamos a leer el Números 13, 27. Ya estos espías habían ido y ahora habían vuelto, ¿no? Y dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, y la tierra ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Bueno, no le leímos
pero dice que, como eso sí lo leímos, que era tiempo de uvas. Y dice que llegaron a una parte que había plantaciones de uvas y que arrancaron un racimo de uvas y dice que lo tenían que llevar 2 hombres en un palo. Acá mi madre y mi tía tuvieron, mis abuelos tenían viñedo y creo que deben saber cómo son las uvas, ¿no? Pero imagínense estas uvas cómo eran, que dice que la tenían que llevar 2 hombres, se pusieron un palo en el hombro y llevaban un racimo solo. Imagínense lo fructífera que era esa tierra. ¿Por qué? Porque era la tierra de Dios, ¿no? Entonces vemos que los espías dicen sí, a la verdad es como dicen ustedes. Pero vemos que hasta ahí va todo bien, ¿no? Pero ahora empieza la incredulidad. Y dicen los espías, dicen, mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y vimos allí a los hijos de Anac, y Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Vimos, cuando dice aquí, que dice, también vimos a los hijos de Anac, se está hablando de personas que eran gigantes, que en el día de hoy no existen más esas personas, pero en estos momentos bíblicamente dice que había personas que eran gigantes, que llegaban a medir casi 3 metros de altura, y que estos seres salieron, no lo vamos a estudiar ahora, pero estos seres salieron de la cruza de entre los ángeles caídos, que dice que los ángeles caídos empezaron a ver la belleza de las mujeres, y los ángeles caídos de cierta manera se volvieron carne, digamos, y tuvieron relaciones sexuales. Esto lo dice la Biblia, ¿no? En Génesis. Tuvieron relaciones sexuales con las mujeres y de allí nacieron estos seres que eran como mutantes, vamos a decirlo así, que eran gigantes. Eran personas gigantes, de casi 3 metros de altura. Entonces aquí los espías vieron esto y empezaron a temer, a decir, ¿qué es esto? ¿Cómo 10 de los 2 espías, porque no dije que eran 12 los espías, empezaron a tener incredulidad? Empezó a ganar, se olvidaron de que Dios le había prometido que les iba a dar todo. Se olvidaron que iba a mandar, incluso dice que el ángel de Yahweh iba a ir delante de ellos y iba a ir conquistando. Y dijeron, no podemos, porque ¿cómo? Imagínate que 3 metros medían y nosotros éramos chiquititos así, ¿cómo lo vamos a conquistar? Y muchas veces eso nos pasa a nosotros. Decimos, pero vos sabés que tengo un problema enorme, así, enorme, el problema que tengo no lo puedo solucionar. No lo puedo solucionar yo, no lo puedo solucionar vos, no lo puedo solucionar el médico. Pero ¿y Dios? Ahí vemos si tenemos fe. Ahí vemos cuando dice el porcentaje que tenemos de creer, de confiar y de obedecer. ¿Cuándo confiamos en Él? ¿Cuánto es el porcentaje? Porque para a nuestra vista, todo problema es grande. Porque nosotros somos insignificantes. Pero ante Dios, no todos los problemas son chiquitos. Porque Él es todopoderoso. Él todo lo puede y todo lo sabe. Amén. Entonces vemos que ahí empezó, ¿no?, la incredulidad. Estos espías empezaron a ver todo lo malo que había en la tierra. Si bien dijeron las cosas buenas, se apoyaron en las cosas malas, ¿no? Porque había gigantes. Pero vemos que de los 2 espías, 10 eran malos y 10 tenían fe, tuvieron fe. Y dice en el 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderosos somos nosotros que ellos. Amén. Ahí vemos que había alguien, uno de esos espías, que tenía fe, que tenía más fe que incredulidad. Y dijo, subamos porque nosotros somos más poderosos. ¿Por qué creen que eran más poderosos? ¿Por los músculos que tenían? Porque Caleb era musculoso, porque tenía una buena espada, porque sabía pelear. No, porque él confiaba en que Dios iba adelante de la batalla y que si él le había prometido que esa tierra era de ellos, ya era de ellos, por más que hubiera gigantes, hubiera tanque de guerra y lo que se le ocurriera. Amén. Y dice en el 31,
Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Ahí vemos que la incredulidad, de vuelta, la incredulidad de aquellos 10 varones que dijeron: no podemos subir, son más fuertes que nosotros. Y tal vez físicamente era verdad, porque tal vez una persona que mide casi 3 metros, físicamente con una persona que mide 1,80 m no puede hacer nada, porque tiene mucho más fuerza. Pero ellos no veían con los ojos de fe en que Dios le iba a dar la fuerza, en que Dios le iba a dar la inteligencia, en que Dios iba a estar delante de ellos. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Que esa incredulidad, vamos a ver qué dice en el 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que había reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocer es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo vino en medio de ellos, que del medio de ellos son hombres de gran estatura. ¿Qué pasó? Empezaron a hablar mal de la tierra. Imagínense que yo les doy un regalo, lo que sea, ¿no? Que yo de corazón, o ustedes de corazón regalan algo a alguien. Y la persona que recibe el regalo: mirá lo que me regaló, mirá la porquería que me regaló. ¿Les gustaría a ustedes? No. Porque nosotros, aunque sea poca cosa, aunque no tengamos plata para comprar gran regalo, lo que podemos lo hacemos de corazón, regalamos de corazón. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Dios le había dado la tierra y ellos empezaron a hablar mal de ella. Entonces Dios se enojó. Y aparte de todo, la tierra santa, la tierra de Israel, al cual ellos iban a poseer, es una tierra a la que Dios ama. Si bien ama a toda la tierra y a todos los seres, Dios tiene su mirada en la tierra de Israel. Eso lo vemos en Deuteronomio. Vamos a ver un poquito más adelante de Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio 11:11 dice: la tierra a la cual pasáis para tomar es la tierra de montes y vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. La tierra a la cual Yahweh tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Yahweh tu Dios, desde el principio hasta el fin del año. Ahí vemos que no es una tierra común, sino que es una tierra que los ojos de Dios están sobre ella cada día. Y vemos, como dice aquí, seguimos en el capítulo 13 ahora de Números, que hablaron mal de la tierra, y vemos lo que dice, ¿no? Dice: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. ¿Por qué piensa que dice eso, que tragaba a sus moradores? Porque el pueblo de Israel, cuando iba por el camino, se iba cumpliendo la promesa de Dios, que el ángel iba a ir delante de ellos, y ellos empezaron a encontrar cadáveres. Iban caminando y de repente gente muerta. Y bueno, y como ellos tenían incredulidad, no tenían fe, empezó a decir: mirá, acá hay un muerto, y acá hay otro. Andá a saber qué peste hay acá, ¿no? Andá a saber qué enfermedad hay por acá, que mirá que están todos muertos. Y ellos no se daban cuenta que era la misma promesa de Dios, que decía que Dios iba a ir adelante de ellos, venciendo a sus enemigos. Entonces muchas veces nos pasa eso a nosotros. Tenemos confianza. Y en realidad es Dios actuando, y pensamos que eso se puede volver contra nosotros. Vemos que se enferma un compañero de nosotros de trabajo, dice: mirá, se enfermó fulanito, dice: ¿qué? Porque el trabajo se agarra frío, porque en el trabajo está ricosa, y pensamos que es así, y sin embargo no es eso. Amén. Entonces vemos que ellos, por la incredulidad que tenían, no podían darse cuenta de las promesas de Dios cuando se estaban cumpliendo delante de sus ojos. Amén. Vamos a seguir leyendo. Ahora vamos a saltearnos al capítulo 14 del libro de Números, versículo 1 y 2. Dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Ahí vemos que la incredulidad de ellos se convirtió en miedo. Ya no era que solamente no creían, sino que esos espías que no tenían fe contagiaron la incredulidad del pueblo, y dice que empezaron a gritar y a llorar, y lloraron toda la noche por eso. Y dice en el versículo 2: y se quejaron contra Moisés y contra
todos los hijos de Israel y le dijeron toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Vemos que fue tanto la incredulidad que ellos tuvieron que hasta perdieron el razonamiento. Perdieron el razonamiento, estaban quedando locos, pero lloraron, gritaron y dijeron: ojalá no muriéramos. O imagínense que pensaron en morirse en la tierra de Egipto. O en otras partes, en otras historias dice que ellos pensaron volverse atrás, volverse a Egipto, cuando estaba todo destruido. En Egipto, con todas las plagas, estaba todo destruido. Y aparte que ellos eran esclavos, pero ellos volvían, perdieron todo razonamiento. Amén. Y es muy importante, ahora vamos a ver lo que nuestra boca dice. Vamos a buscar en Proverbios 18:21. Dije, no lo busque, yo lo voy a buscar nomás y voy a leer, porque es rápido. Dice Proverbios 18:21: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra boca, nuestra lengua tiene poder. Si nosotros estamos enfermos y decimos: no me voy a curar, no nos vamos a curar. Porque tiene, como vimos ahí en Proverbios, la lengua, nuestras palabras tienen poder. Si nosotros decimos: voy a salir adelante de este problema, vamos a salir adelante. Pero si nosotros declaramos que no vamos a salir, no vamos a salir. Es igual cuando tenemos una enfermedad. Si decimos: no, porque yo tengo cáncer. No declares eso con tu boca. Declará sanidad. Declará que sos un hijo de Dios y que Dios te va a sanar, te va a sacar ese problema. ¿Por qué? Porque dice que la lengua tiene poder. Y vamos a ver ahora que ellos dijeron: ojalá muriéramos en este desierto. ¿Y qué pasó? Se murieron en el desierto. No llegaron a la tierra prometida. Se murieron en ese desierto. Lo que ellos dijeron con su boca se cumplió. Entonces, tenemos que tener cuidado lo que hablamos. Amén. Dice el 3, Números 14:3. Y porque no nos trae Yahweh a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa, ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? Ahí vemos lo que dije antes. Pensaron en volverse atrás cuando ya todo el país de Egipto había sido destruido, habían muerto los primogénitos, no tenían nada, ellos eran esclavos, pero incluso volvían eso. Dice el 4, y decían a otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Ahí vemos la locura que pensaron en volverse atrás. Pero esto es un reflejo de nosotros también. Que cuando nosotros estamos pasando por problemas, por dificultades, por cosas difíciles, y ganan los espías de la incredulidad sobre los espías de la fe, que pensamos abandonar las cosas de Dios, abandonar la fe. Empezamos a ir a la iglesia o empezamos a guardar los mandamientos y nos empieza a ir mal. Yo no voy a leer mal la Biblia. Yo no voy a ir mal a la iglesia porque me está yendo mal. Pero no es así. No es así. Es decir, si volvemos atrás, si volvemos al pecado, no va a ir algo peor. Muchas veces Dios permite que pasemos por cosas difíciles. ¿Por qué? Para probarnos, pero para que salgamos mejores de esas pruebas. Para que tengamos más sabiduría, más fe, más confianza, más obediencia. Amén. Muchas veces pasamos por desierto por eso. Y no lo vamos a leer ahora. Pero cuando ellos declararon que iban a morir y que sus hijos iban a ser presa, o sea que Dios no lo iba a poder proteger, eso pasó. Vamos a leer algunos versículos, pero por arriba nomás de eso, de lo que dice. Vamos a leer en el versículo 6 ahora, dice: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras. Eso, cuando una persona rompía su vestidura, era símbolo de que algo malo estaba pasando, de arrepentimiento, de dolor. Dice: y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es en gran manera buena, y si Yahweh se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará
tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Yahweh, ni temáis al pueblo de aquella tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Ahí vemos la fe hablando. Imagínense que los otros dijeron, no, es imposible, son gigantes, no podemos hacer nada. ¿Y qué dijo Caleb y Josué? Los comeremos como pan. ¿Cómo? ¿Es difícil comer pan? No, agarrá y lo comes. Y ellos tenían tanta fe que así, íbamos a ir y los vamos a conquistar. Pero sin embargo, ¿qué pasó? Vamos a ver que muchas veces la incredulidad gana sobre la fe. Y el pueblo le hizo caso a los 10 que dijeron mal. Y dice el versículo 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. ¿A quién? A Caleb y a Josué, los que tenían la fe. Y muchas veces eso también es un reflejo de nuestras vidas. Que cuando estamos pasando por un momento malo, viene una persona y nos da una palabra, nos dice, mirá, ya vas a salir de esto. Tené confianza. Orá, que Dios te va a sacar de este problema. Y nosotros decimos, ¿qué sabés vos? Andate, ¿qué sabés vos? No sabés lo mal que estoy pasando, no sabés el problema que tengo. Hacemos lo mismo que ellos, queremos apedrearlos, queremos que se callen. En vez de que nuestro oído de querer escuchar esa palabra de fe, no, queremos echarlos. Y dice el versículo, seguimos en el versículo 10 porque le doy un pedazo, dice, pero la gloria de Yahweh se mostró en el tabernáculo de reunión de los hijos de Israel. Vemos que la gloria de Dios no permitió que los apedrearan, que los mataran. Y dice el 11, y Yahweh dijo a Moisés, ¿hasta cuándo ha de irritarme este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Vemos que le dijo, ¿hasta cuándo no me creerán? ¿Qué más tengo que hacer? Dividí un mar entero para que pasaran. Hice descender fuego y granizo del cielo. Hice un montón de milagros. Si recuerdan, ellos querían comer carne y le hizo descender maná del cielo. Ellos no tenían que hacer nada. Caía comida del cielo. Y ellos seguían incrédulos. Entonces, ¿qué pasó? Que llegó un momento que Dios se enojó. Y también Dios se enoja con nuestras vidas si nos mantenemos sin incredulidad. Y como dice aquí, ¿hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho. Dice, yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y de ti y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Vemos que Yahweh se había cansado. Pero Moisés respondió a Yahweh, oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos lo sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de la tierra, lo cual han oído que tú, Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Yahweh, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos como columna de nube, y de noche como columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y la gente que hubiera oído tu fama hablará diciendo, por cuanto no pudo Yahweh meter a este pueblo en la tierra a la cual había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea glorificado tu poder, el poder del Señor, como hablaste diciendo, Yahweh tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, como has perdonado este pueblo desde Egipto hasta aquí. Vemos que hizo Moisés, intercedió por el pueblo, intercedió porque el pueblo estaba totalmente extraviado, ya no sabían ni qué hacer, ni qué decir, ni nada. Como dije, estaban quedando locos. Y vemos que Moisés intercedió por el pueblo. Y dice que Dios los perdonó. En el 20 dice, entonces Yahweh dijo a Moisés, yo los he perdonado conforme a tu dicho. Yahweh perdonó al pueblo. Pero vamos a ver que cuando nos equivocamos y cuando pecamos y nos arrepentimos, Dios nos perdona. Pero sin embargo las consecuencias de ese pecado siguen estando allí.
No es como enseñan en alguna iglesia que, sí, pedí perdón y arrepentite y está todo bien. No. Dice la palabra de Dios que lo que sembramos cosechamos. Y Dios no perdona el pecado, pero las consecuencias de eso que hicimos mal siguen estando. No hay forma de que Él saque las consecuencias. El 21 dice: mas tan cierto como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vinieron a mí y todos los que vieron mi gloria y mis señales y que he hecho en Egipto y en el desierto y que me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra la cual juré a sus padres. No ninguno de los que me han irritado la verán. Pero a mi siervo Caleb, por el cual hubo en él otro espíritu, el espíritu de fe, de Emuná, y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra en donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto. Ahí vemos que Yahweh le dijo: vuélvanse para atrás, ya no van a entrar ustedes a la tierra prometida. Dice: volveos mañana y salid del desierto camino al Mar Rojo. O sea, ellos venían del Mar Rojo y ahora se tenían que volver para atrás. Dice: y Yahweh habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí y que las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice Yahweh, que según habéis hablado en mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, excepto a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Y dice el versículo 31: pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que sería por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Ahí vemos por qué el desierto, por qué el pueblo de Israel tuvo que estar 40 años dando vueltas en el desierto. Porque esas personas que tuvieron incredulidad y no tuvieron fe tenían que morir allí en el desierto. ¿Por qué? Porque sus propias bocas la habían declarado. Sus propias bocas dijeron: ojalá muriéramos aquí en el desierto. Y Yahweh, ¿qué hizo? Cumplió con eso. Amén. Entonces, que esto que hemos leído pueda servir para ejemplo de nuestras vidas. Para ejemplo, si tenemos fe o tenemos incredulidad. Que como dije, que no podemos tener 100% de fe y 100% de incredulidad, pero que no nos dejemos dominar por la incredulidad, que no nos dejemos dominar por la desconfianza o por la desobediencia. Amén. Sino que podamos, que nuestra mente, a través de su palabra, nuestra mente se pueda llenar de fe. Porque me pueden decir: bueno, pero ¿cómo hago para tener fe? Y dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. La fe no es un ejercicio mental que podemos aumentar por: no, yo voy a creer, yo voy a creer, yo voy a creer, yo voy a obedecer, yo voy a confiar. No es así. Dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo hoy en día. Eso es lo que están haciendo ustedes y yo también, porque yo estoy escuchando lo que yo mismo predico. Entonces, cada día que nos reunimos aquí es para aprender de la palabra de Dios, para que nuestra fe aumente. Amén. Y para que podamos vivir una vida de acuerdo a lo que Dios quiere. Que podamos llegar a entrar en esa tierra prometida. Porque Dios tiene diferentes tierras prometidas para cada uno de los que estamos aquí presentes. Por más que algunos tengan 70 años, otros tengan 30 y otros tengan 13 años. A diferentes etapas de la vida hay diferentes tierras prometidas que cada uno debemos alcanzar. Para algunos es una sanidad, es mejorarse de una enfermedad. Para algunos puede ser que triunfar en los estudios y poder llegar a tener un trabajo bueno. Para algunos es triunfar en el trabajo, que su trabajo salga adelante.
Pero todos tenemos que conquistar una tierra prometida. Pero tengamos en cuenta esto, que hagamos caso a los espías que tienen fe. Que aunque muchas veces, como vimos, eran 2 contra 10. Solo 2 tenían fe. Los otros 10 tenían incredulidad. Muchas veces va a haber más cosas que nos lleven a tener incredulidad. Pero siempre tenemos que saber sus promesas. Las promesas que Dios tiene para nosotros, para nuestras vidas. Que Dios tiene un montón de promesas para sus hijos. Un montón de promesas para la obediencia. Que dice que si obedecemos a Él, Él nos va a bendecir. ¿Y qué quiere bendecir? Quiere decir que Él dice bien de nosotros. Pero si desobedecemos su palabra, Él dice que hay un montón de maldiciones. ¿Y qué quiere decir las maldiciones? Decir mal. Imagínense que no creo que nadie aquí presente quiera que Dios diga algo mal de nosotros, ¿no? Nadie. Pero sin embargo eso depende de nosotros. Depende de nuestra obediencia. Pero si nosotros desobedecemos, hay maldiciones sobre nosotros. Y nos va mal en nuestras vidas. Y si nos fue mal en nuestras vidas en un pasado, es porque muchas veces desobedecimos. Es porque muchas veces erramos. Muchas veces por desconocimiento de la palabra. Amén. Pero pidámosle a Dios que de este momento podamos tener fe y seguir a esas personas que nos alientan a la fe, no que nos alientan a la incredulidad. Amén. Así que era esto lo que tenía para compartir con ustedes, con los que están conectados, que sea de bendición. Shalom.